Esta tarde es el fiscal supremo Tomás Gálvez, a quien ya le di la bienvenida, y agradecer públicamente las disculpas que en privado ha ofrecido por esta conversación crispada que tuvimos la última vez vía telefónica. Doctor Gálvez, bienvenido. Muchas gracias, y públicamente también quiero expresarle mis disculpas porque efectivamente en esa conversación se perdió el control, tal vez más de mi parte que la suya, pero expreso mis disculpas. Se lo agradezco, es usted un caballero y de verdad se lo agradezco. Muy bien, ha salido declaraciones ante la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado de Chiclayo del alcalde de Olmos, Willy Cerrato, que puntualmente señala que Humberto Acuña, hermano del líder de Alianza para el Progreso, intercedió con Iván Noguera para que el Consejo Nacional de la Magistratura lo nombrara fiscal supremo. Esa es la imputación puntual. Willy Cerrato aspira a convertirse en colaborador eficaz y ha dado estas declaraciones. ¿Conoce usted al señor Willy Cerrato? Mire, al señor Willy Cerrato no lo conozco, pero sí debo precisar de que en una ocasión Humberto Acuña, a quien lo conozco y nos hemos reunido un par de veces y nos hemos comunicado algunas veces también, llegó a visitarme en mi despacho en cierta ocasión y llegó con otra persona. Tal vez esa persona fue Willy Cerrato, y si no fue esa, en realidad no lo he visto nunca. O sea, y ahora que ya debe ubicarlo, ¿recuerda si es la misma persona? O sea, ya debe haber visto fotos de Willy Cerrato. Nunca, no sabe, no conoce a Willy Cerrato y no puede saber si esa persona era Willy Cerrato. Efectivamente. Ok, muy bien. Él dice que César Acuña llamó a un señor Julio Severino para que, con el voto de Iván Noguera, lo eligieran a usted fiscal supremo en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Conoce a Julio Severino? No, no conozco a Julio Severino, pero en realidad creo que no dice César Acuña, sino Humberto Acuña. Perdón, Humberto Acuña, ya, sí. Entonces, sí, a Humberto Acuña lo conozco, es cierto, pero en lo que él dice lo hace de una manera un poco articulada, y él no dice que alguien habló con Noguera, sino que simplemente él dice que cuando salieron los resultados y yo fui nombrado, ¿qué le dijo el tal Severino? Que es porque Humberto Acuña me ha recomendado. Y lo hizo directamente, dice, expresamente. Pero a renglón seguido dice, en realidad me llamó a mí para el voto de Noguera, pero en ningún momento dice que él habló con Noguera para el voto. Pero más allá de eso, el dato objetivo, y le voy a rogar que me dé un par de minutos para expresarlo, o un minuto. Mire, acá hay que ver tres cosas. El dato objetivo es el concurso. Mire, en el concurso yo tuve la máxima nota en el examen escrito. Tuve 99 en la evaluación curricular. Y en la entrevista, que fue una entrevista larga y complicada, tediosa, porque me hicieron preguntas, precisamente Iván Noguera y Guido Águila fueron los que trataban de ponerme, como decimos coloquialmente, cabe en la entrevista, porque todo estaba saliendo perfecto, pero ellos querían que algo falle. Sin embargo, yo salí airoso totalmente en esa entrevista y por tanto también obtuve la máxima nota y no tenían otra alternativa que nombrarme. Y no necesitaba ayuda ni apoyo de persona alguna, puesto que estuve en primer lugar de comienzo a fin. Y no era solo la primera vez. En otra ocasión en que yo también postulé para fiscal supremo, estuve en primer lugar lejos de todos, como a 50 puntos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Uno de los consejeros se comunicó conmigo e insinuó que alguna situación indebida. Ese hecho yo lo denuncié, a pesar de tener casi la total seguridad de que me iban a nombrar. Yo lo denuncié y se anuló el concurso. La gran víctima fui yo. ¿Qué le quiero decir? No es solamente esta ocasión que yo estaba en primer lugar y que me nombraron, sino ya en las otras ocasiones también ha sido igual y no he necesitado ayuda ni apoyo de nadie. Ahora, el correlato de esta parte del testimonio de Willy Cerrato es que también César Acuña, a través de su hermano, hace todo un lobby entre los rectores de las universidades con facultad de Derecho en Chiclayo para conseguir los votos para nombrar precisamente al señor Noguera como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, cosa que finalmente ocurre, ¿no? El 5 de diciembre que eligen a Noguera como el representante de las universidades privadas, ¿no es cierto? Entonces, aparentemente, pues habría conseguido esto César Acuña, tener a alguien dentro del Consejo Nacional y luego vuelven a señalarlo como la persona que lo hace pasar usted, o logra su nombramiento. Así es. Claro. Entonces,
Mire, si no, fuera cierto lo que dice, pues que se investigue, ¿no? Eso sería una situación complicada. Pero obviamente desde que miente, en mi caso, tampoco hay garantía que para el resto diga la verdad. Ajá. Sin embargo, eso que se investigue. Ahora, obviamente. él como aspirante a colaborador eficaz está obligado, uno, a decir la verdad, Claro. y dos, a aportar pruebas que sustenten su dicho. Porque si no se está arriesgando a irse preso. Así ¿No es. es cierto? ¿Qué animaría a Willy Cerrato a exponerse a una situación así? Claro, lo que pasa es que en estos últimos días se ha potenciado o se ha dado una importancia más allá de lo adecuado a la versión de los colaboradores. Y ese es un gran problema, porque ¿qué está sucediendo? Que muchos de los colaboradores dan alguna información corroborable, verdadera, pero aprovechan también para sindicar a personas a quien quieren hacerle daño. ¿Quién le quiere hacer daño? En el caso del señor Willy Cerrato, yo tengo una explicación, que obviamente eso se podrá investigar también. Mire, yo denuncié el caso de Cabaza de sus tropelías que estaba haciendo en la OMPE. Bueno, Cabaza Roncaya es una persona sumamente cuestionada de la fábrica de firmas y está preso por eso. Okay. Pero detrás de todo eso estaba Luna Gálvez. Así es. Entonces, mi esposa también, Susana Guerrero, que estaba en distintos programas, ella denunció constantemente. ¿Por qué? Porque se estaba organizando la OMPE con la finalidad de manipular los resultados electorales del proceso que ya pasó. Nosotros, mi esposa y yo, prácticamente nos hemos inmolado por la democracia, porque buscamos que esas personas salgan. Pero lamentablemente eso nos ha creado enemigos fuertes, como el caso del señor Luna, que ha iniciado una acción de desprestigio enorme por medios de prensa, por troles, por páginas que ha creado, donde me calumnia, pero como no se imagina. Dentro de ese marco, dentro de ese esquema, estaría la versión de este señor Willy Cerrato, porque hay que recordar que este señor es empleado de Luna, es empleado de la Universidad Telesub en Chiclayo, es miembro del partido Podemos por el Perú y ha sido elegido como alcalde de Olmos por el partido Podemos por el Perú. ¿Tiene cómo sustentar esta denuncia que el señor Luna está detrás de una campaña de desprestigio en su contra? Porque en resumen es lo que me está diciendo. Claro, no, sí, eso está en las páginas y se lo puede demostrar y en algún momento se tendrá que investigar. Pero en el caso de que este señor estaría, también lo digo estaría, sí, detrás estaría Luna de la versión de este señor, porque no encuentro ninguna explicación. Y además, si este señor Luna empieza a desprestigiarme, pero como no se imagina usted, ya atacando a mi familia, atacando a mi esposa de la peor manera, de la manera más vil, obviamente con este señor que es su subordinado, pienso que ha aprovechado precisamente para buscar desprestigiarme. Bueno, el señor Cerrato se está jugando el pellejo. Se está jugando el pellejo. Se está jugando el pellejo porque el señor Cerrato, si no tiene cómo corroborar esto que ha denunciado, que usted está desmintiendo, se va a ir a la cárcel. Lo que pasa, mire, ahí justamente quería hacer una precisión. Lo que pasa es que estos señores dan una información corroborable y con eso se corrobora, con eso obtienen su beneficio, pero aprovechan para desprestigiar a otros. Y eso no es solamente el caso de Willy Cerrato, también este señor Mendoza. Pero yo entiendo que obtienen el beneficio en la medida que esa información que dan puede ser verificada. Si no es verificada, no tienen ningún beneficio. Claro. Y si mienten, al contrario, lo que hemos dicho, se va a la cárcel el señor Cerrato. Mire, lo que pasa de que... Según su criterio, el señor Cerrato debería irse a la cárcel por mentir. Lo que pasa es que cuando se inicia la colaboración, cuando hay el pedido de colaboración y ellos dan información en cantidad, información suelta, no necesariamente corroborable, después cuando inician el proceso de corroboración, identifican 2 o 3 puntos corroborables. Y eso es lo que se corrobora y el resto queda en el aire. Pero lamentablemente ya hizo daño a los que se indican. Y así entonces, está funcionando. ¿qué es lo que sí es corroborable? La reunión que sí sostuvo, porque él dice, fueron al piso 9, donde están las oficinas del fiscal supremo, frente a las del ex fiscal de la Nación, y se reunió con César Acuña, donde el fiscal Gálvez, Humberto, ¿no es cierto?, visitó a Gálvez en el Ministerio Público, lo saludó y le agradeció, que usted le agradeció por el favor de haber intercedido en los exámenes en el Consejo Nacional de la Magistratura, y eso lo citan textualmente. Entonces, eso es corroborable. Sí, y eso mire, sí ocurrió y está confirmado. Claro. Okay. Mire, más o menos después de 8 o 10 meses, o tal vez un año, que concluyó el proceso de nombramiento, en cierta ocasión
me visitó a mí. Había ido por otra cosa al Ministerio Público y me visitó Humberto Acuña. Y vino con una persona. Supongo que será Willy Cerrato, ¿no es cierto? Ya. Pero fue un saludo totalmente protocolar, no estuvo más de 1 o 2 minutos y se retiró. ¿Y por qué lo buscó particularmente? ¿Por qué tocarlo en la puerta de su oficina? Una persona que no llegó a saludarme. Y Humberto Acuña. Fue un saludo protocolar. Yo lo conozco a él desde Cajamarca, yo también soy de Cajamarca. Tenemos a un amigo común, O sea, no fue particularmente a visitarlo usted. No, en absoluto. O sea, él está en el Ministerio Público. Él había ido por otra cosa y aprovechó para eso y entró a saludarme. Pero como le repito, había sido más o menos 8 o 10 meses o tal vez un año después que concluyó el proceso. Si yo tengo que agradecerle por alguna ayuda, lo normal, ¿no es cierto? No voy a esperar que él me busque y no va a ser pues a los 8 meses, a un año. Eso es totalmente inverosímil, esa imputación. Usted tiene la sensación, me lo ha dicho, que la figura del colaborador eficaz está siendo usada perniciosamente. No, está siendo utilizada muy bien en algunos extremos, pero en otros extremos se está magnificando su función de tal forma que está distorsionando muchas cosas. Y le digo porque, por ejemplo, en el caso del Callao, cuando la fiscal dice, ya fiscal que yo siempre he respaldado, ahora y siempre, y reconozco su trabajo y felicito su trabajo, pero en ese punto lamentablemente fue un error. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque, pero eso lo tendrá que determinar Pablo Sánchez, que tiene este informe, lo tiene Pablo Sánchez y tiene a su cargo la investigación. No, porque ¿sabe qué? Las que van a corroborar son ellas mismas. Y ahora ya ha avanzado, creo ha pasado 6, 7 meses, se supone que ya han avanzado totalmente y ya ellas tienen la información. Entonces ellas ya saben qué se ha corroborado y qué no. En ese punto que se corrobora está muy bien, pero el problema es que dentro de esos puntos que pueden corroborarse, el colaborador inicialmente da información suelta que enloda a diestra y siniestra. Parece que ese punto, en la medida en que no se maneja con la reserva del caso, está siendo perjudicial y está manchando honras. El tema que se filtra a la prensa, las declaraciones de los colaboradores eficaces con información sin corroborar. Para poner en autos a nuestros televidentes, hay un informe de la fiscal Sandra Castro que está investigando a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, en los que señala como presuntos miembros de esta organización, ¿es cierto? ¿No es cierto? Al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, y a los fiscales supremos Rodríguez Montesa, Tomás Gálvez y a otros vocales supremos. Y a otros vocales supremos, ¿no es cierto? Y ahí fue donde hubo esta discrepancia que tuvimos, porque yo le señalaba que el informe existe, la imputación existe, y que este informe lo tiene ya Pablo Sánchez y tiene a su cargo dar las autorizaciones para que las investigaciones ocurran. Entonces, ¿es real la imputación? Claro, lo que justamente... Se trataba de un tema de valoración de lo que había hecho el testigo protegido. Lo que yo también estaba diciendo en ese momento, y otra vez reitero mi disculpa porque no era la forma como teníamos que tratar el tema, reconozco que perdí la compostura, tengo que reconocerlo, no queda otra, pero fíjese, en esa sindicación, el testigo protegido, que ya ahora se sabe que ha sido el señor Mendoza, ahora ya se sabe porque ha circulado en la prensa. Para empezar, yo no conozco al señor Mendoza, nunca lo he visto, nunca. Nunca me he reunido, nunca me he comunicado, nunca siquiera me he coincidido en alguna reunión, nunca. Muy bien. ¿Y él qué cosa dice? Que la organización criminal Los Cuellos Blancos tenía la intención de ganar cuotas de poder en la Fiscalía de la Nación. Arrimar a Pablo Sánchez y colocar a Chávarri. No. Y que para eso había coordinado con nosotros, con Chávarri, conmigo y con Rodríguez, para impedir la reelección de Pablo Sánchez y elegir fraudulentamente, se entiende, a Chávarri. Pero eso ha quedado totalmente esclarecido que es falso. ¿Por qué? Porque porque Pablo Sánchez nunca postuló a la reelección. Él lo ha dicho en todo momento. Y no solo eso, sino que la doctora Zoraida Ábalos, ahora fiscal de la Nación, y el doctor Pablo Sánchez fueron los primeros en proponer que el doctor Chávarri sea elegido por aclamación. Pero luego Zoraida Ábalos recula y no asiste a la ceremonia de juramentación y sí fue su voto en contra. Estoy hablando de la elección. La juramentación es otro momento, porque recuerde que la elección fue el 7 de junio y la juramentación era el 20 de julio.
20 de julio. Entonces, que estoy hablando del 7 de junio, Sí. cuando ellos propusieron que se elija por aclamación, y así fue. Lo que pasa que para el 20 de julio ya habían salido Estalló el escándalo de los audios. que salió, me parece, el 10 de julio. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, el 19, justo porque iba a juramentar Chávarri el 20, nos convoca el doctor Pablo Sánchez y nos dice que ha salido este audio. Él no tenía el audio, sino la transcripción del audio, y nos hace llegar a todos y revisamos y concluimos de que no había nada ilegal, no había nada ilícito, y el mismo doctor Pablo Sánchez estuvo de acuerdo de que juramente. Entonces, eso es 19. Al siguiente Más no día, Zoraida Ábalos. no, Zoraida también. Estamos hablando del 19. 19. Sí, cuando leímos, cuando revisamos la transcripción. La primera transcripción, ustedes consideraron que no había nada, no había ningún ilícito. Ninguno. Los 5 estuvimos de acuerdo. Pero el 20, ya al siguiente día, el doctor Pablo convoca nuevamente a Junta y plantean de que debería suspenderse la juramentación. Entonces ahí yo particularmente sostengo de que no había ninguna razón. Tanto así que el día anterior habíamos evaluado el contenido del audio y no había nada ilícito. Ahora, a la luz de lo que ya se conoce, si me permiten, doctor, solamente 30 segundos. Y por eso es que yo planteé que juramenten nomás, y el doctor Pablo también estuvo de acuerdo, y por eso que juramentó. A raíz de ahí se ha dicho que yo apoyaba a Chávarri, que votaba con Chávarri, cosa que era absolutamente falsa. A la luz de la información que ya conocemos ahora y de las reiteradas mentiras y contradicciones en las que ha entrado sucesivamente el exfiscal de la Nación, ¿su opinión respecto al señor Chávarri ha cambiado? Es que yo ni tuve una opinión en ese momento, pues digamos, en su momento no encontró nada ilícito en ese primer audio y decidió que estaba bien que juramentara. Sin embargo, ha mentido sistemáticamente en diversos momentos. Entonces, por eso le vuelvo a preguntar, a la luz de lo que ya conocemos, ¿su opinión ha variado? Obviamente que mi opinión ha variado. Precisamente por eso es que hace pocos días yo mismo apoyé que él dé un paso al costado. Y creo que mi opinión fue determinante porque de todas maneras los fundamentos que se dieron y todo ello, y además yo hablé con el doctor para que convencerlo de que es necesario que dé un paso al costado, y felizmente él aceptó esa situación. Usted me dijo que, y ha salido publicado también, que los cuellos blancos del puerto es una invención de los periodistas y la prensa. No, eso no fue lo que dije. Como ahí ya un poco se perdió la cordura, la ecuanimidad. Ni yo decía lo que quería decir, ni se entendía lo que se decía. ¿Qué cosa dije yo? Que lo de los cuellos blancos, respecto a mi persona, ha sido una invención. ¿Por qué? No dije invención de los periodistas, una invención. Del ¿Por qué? testigo protegido. En general, del testigo, el aspirante a colaborador. Del testigo protegido, y obviamente la prensa lo había reiterado machaconamente, que en las colectividad ya existía la idea que yo pertenezco a los cuellos blancos, cuando en realidad, y si me permites 30 segundos nomás, fíjese, ¿qué es lo que buscaban los cuellos blancos? Lo que le estaba diciendo, manejar fraudulentamente las cosas en el Callao, en la Corte. ¿Qué más? Se supone que manipular el nombramiento de jueces y fiscales en el Consejo, y luego tomar la Fiscalía de la Nación. Esas eran las 3 razones de la existencia de los cuellos blancos. A los señores del Callao yo no conozco a ninguno. Que sí conozco a Inostroza porque hemos postulado juntos y porque hemos trabajado en la academia, de acuerdo. ¿no es cierto? Pero a los otros yo no conozco a ninguno. Uno, en el Consejo yo los he denunciado, conjuntamente con este caso que hemos denunciado con mi esposa, a Cabaza, a Luna, hemos denunciado también la actuación sospechosa que tenía la gente del Consejo. De acuerdo. Ahora, José Domingo Pérez es de la opinión que deben dar un paso al costado, lo ha dicho públicamente el señor Chávarri, usted y el señor Rodríguez Montesa, porque dicen tienen mayoría en el Consejo de Fiscales Supremos y van a votar en consecuencia. ¿En consecuencia de qué? De blindar a quienes pudieran resultar involucrados en el caso Lavallato y que tendrían que ser investigados por ustedes. Mire, yo no le he escuchado eso al doctor bueno, ha dicho que él opina pues, que tendrían mayoría. Pero si opinara eso es porque desconoce cómo funciona la Junta y cómo ha venido funcionando. ¿Por qué? Porque sabe que en las votaciones de la Junta casi todas han sido por unanimidad. Y en muchos de los casos, particularmente, por ejemplo, en la suspensión por 30 días que le hacen al presidente de la
Junta de Fiscales Superiores de Lima, el doctor Miguel Vegas, yo sustenté que no había nada y que debían absolverlo. Y el doctor Chávarri planteó lo contrario y más bien él quería que se suba la sanción. Entonces, ¿qué pasa? Se hizo un debate en donde teníamos una posición totalmente contrapuesta y al final se sancionó al fiscal. ¿Qué le quiero decir? En ningún momento hemos votado juntos por un interés específico. Por el contrario, hemos discutido, hemos debatido y las cosas que hemos estado de acuerdo todos siempre ha sido por unanimidad. Entonces, al respecto no hay ninguna preocupación, no hay ningún problema. Pero además... O sea, no, usted niega haber hecho o pretender haber querido hacer espíritu de cuerpo con el fiscal Chávarri y el fiscal Rodríguez Montesa. Totalmente, en absoluto. Y fíjese, y acá que lo digan la doctora Zoraida, el doctor Pablo, con quien teníamos casi en todas las juntas, encontronas era con Rodríguez Montesa y en algunos casos con el doctor Chávarri. Si es que yo he votado y que ahí están las actas, más he coincidido con el doctor Chávarri y con la doctora, perdón, con el doctor Pablo Sánchez y con la doctora Zoraida, porque casi siempre estábamos en desacuerdo con Rodríguez Montesa. ¿Qué motiva al bueno, usted ha dicho que el testigo protegido que lo imputa es el señor Mendoza? ¿Qué puede motivar al señor Mendoza? Lo mismo que en el caso del señor Cerrato, a señalarlo a usted como miembro de esta organización criminal. Mire, yo pienso que es lo mismo, porque recuerde que ellos estaban presos con Cabaza, y Cabaza es una persona que tiene bastante influencia en las personas, rápido te cautiva, es una persona muy inteligente. Muy inteligente. Entonces yo pienso, mire, el día que yo fui a reconocer... Cabaza también estaría detrás de esta Es que Cabaza Luna son la misma situación, pues Cabaza Luna son la misma situación. Ya. Entonces el día que yo voy a reconocer... Bueno, al final todo se reduce a Luna Gálvez. Claro. Yo voy a reconocer a Cabaza y también a Cabaza voy a reconocerlo con la fiscal y ellos estaban conversando así, divirtiéndose, todo alegres, y yo he visto que él tenía influencia sobre Mendoza. Y por eso creo que él hizo esa sindicación, pero tengo entendido que después ya no ha insistido en esa sindicación. Sin embargo, esperemos qué es lo que ha corroborado y que yo estoy seguro que no va a corroborar esa situación, la fiscal Castro y la fiscal Rocío Sánchez. Quisiera aprovechar, ya que hemos abordado estos dos temas en los que usted está implicado en informes e investigaciones, en la situación del fiscal Chávarri. Hoy sabemos que estuvo con su seguridad, estuvo con su asesora el día en que se retira ilegalmente material de las oficinas. Y él ha dicho que no, ha dicho que él no conocía a Camayo y se ha corroborado que Camayo visitó 2 veces su casa. Estos son errores porque usted dijo, hasta el día que conversamos, dijo, no, el señor Chávarri ha cometido errores. ¿Esos son errores o son ilícitos? Es que ese caso no hablamos ese día. Sí, yo sé, por eso. Ya, porque eso de ser cierto es delito. Okay. No hay vuelta que darle. Obviamente se tiene que acreditar en el debido proceso y si se acredita que tuvo participación, definitivamente es delito. Lo que yo he dicho errores, ¿a qué me he referido? Por ejemplo, la primera declaración que hizo en público Chávarri cuestionó, pero ácidamente, la gestión de Pablo Sánchez de tal forma que se generó una fractura en el seno de la Junta. Primer error. Segundo error, ante un comentario del presidente de la República, él se enfrenta innecesariamente, generando también ahí un enfrentamiento total. Y tercer gran error fue justamente sacar a los fiscales en un momento en que se esperaba que llegue la información, lo cual podía quebrar el proceso. No solo quebrar, sino verse como que realmente está entorpeciendo la investigación. Ahora, mentir sistemáticamente no lo pone en una situación de incapacidad moral para haber ocupado el cargo tanto tiempo bajo todos esos cuestionamientos. Perfecto, mire, por eso es que en estas condiciones yo mismo he solicitado que dé un paso al costado. Recuerde que en el momento en que yo apoyo que juramente, conjuntamente con Pablo Sánchez, apoyamos que juramente, no existía ninguna mentira, porque esto de la mentira fue con posterioridad, después que juramentó. Y cuando empezaron a descubrirse las mentiras, a exponerse al fiscal de la Nación en sus mentiras, ¿no le dijeron, en verdad tienes que dar un paso al costado? ¿Cuál era la situación dentro de la Junta de Fiscales Supremos? Mire, es que en la Junta, tal vez parezca increíble, pero las juntas transcurrían con absoluta normalidad, excepto la ocasión... ¿No había incomodidad? Porque no, ya se le nada. enrostraba al fiscal de la Nación sus mentiras. Excepto la oportunidad en que Pablo Sánchez le pide que dé un paso al costado y la doctora lo reitera, y yo en ese momento fue al inicio de la gestión,
consideré que no era suficiente. La mentira, justamente la primera mentira, que no era suficiente, y en efecto el Congreso también así lo consideró, que no era suficiente. Perfecto. Hasta ahí, esa fue una vez que hubo así bastante tirantez. Y después ya ha sido esta última en donde nosotros le hemos pedido que renuncie. Después el resto, todas las juntas normales. En el caso de la sustracción de documentos de las oficinas de sus asesores, ¿el fiscal debería allanarse? O sea, ¿no debería ya dar un paso al costado de la Junta de Fiscales Supremos ante la evidencia que ya se ha publicado? ¿O tiene que, o va a esperar? Mira, eso depende de él, obviamente. Él sabe si ha tenido participación o no. Él sabe si se va a acreditar o no. ¿Cuál es su valoración? Usted es fiscal, entonces, con todos los elementos que se conocen públicamente. Precisamente porque soy fiscal le voy a decir, mira, todavía yo estoy en la institución, aunque podría irme también, ¿no es cierto? Todavía estoy en la institución. Y si es que estoy en la institución, en algún momento puedo conocer el caso. Entonces no tendría que adelantar opinión, por un lado, y por otro lado también sería irresponsable sin conocer los detalles del caso, sacar una valoración. Creo que no, eso no me puedo pronunciar, pero sí le digo que si habría participado, obviamente es delito. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Nos vamos con información deportiva. Nos despedimos. Gracias. Gracias. Una con 59, rápidamente tenemos información deportiva. Cristian Cueva.